Están sentados hoy acá. Invitamos también a aquellos que estén recorriendo la expo, si quieren acercarse. Vamos a tener un panel muy interesante en donde estaremos hablando de triple impacto, de sustentabilidad, temas que parecen muy lejanos a nosotros y que en realidad tienen que estar realmente atravesando nuestras empresas. Y por eso invitamos a gente de Sistema B, está Marina Arias, también Constanza Gonelli de Keidos, quien está trabajando en lo que son las compras, ¿sí?, sostenibles, estas compras con impacto positivo, y ellos se dedican a asesorar justamente en esto. También tenemos a Sergio Novikov de Dar Sentido, quien nos va a contar cómo cambia la matriz en una empresa cuando este producto que se está fabricando tiene un impacto positivo en el medio ambiente, pero también en lo social, ¿sí? Y vamos a hablar, por último, con Luciano Deramo. Él es de La Anónima y están haciendo toda una trayectoria, un camino hacia las compras sustentables. Y de hecho, bueno, no les voy a decir lo que lograron porque lo va a hablar él y les va a contar él. Pero vamos a comenzar con Marina. Y me parece muy importante empezar a establecer esto de el sistema B, ¿no? ¿Qué es esto del sistema B y por qué una empresa tendría que empezar a prestarle atención? Hola a todos, bueno, un placer estar acá. Sistema B es una organización latinoamericana, parte de un movimiento global que impulsa una nueva economía. Esa nueva economía es producto de tratar de llevar soluciones a las problemáticas actuales, sociales y ambientales, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de una economía diferente, hablamos de una economía integrada, una economía colaborativa, una economía que tenga en el centro a las personas y el planeta. Hoy la economía no representa nada, está vacía. Si hablamos de economía en plata, quién gana más plata por plata, tiene muy poco sentido. Nosotros necesitamos que lo que hacemos todos los días repercuta positivamente en las personas y el planeta. ¿Sí? Las problemáticas hoy las vemos muy cercanas. La inequidad, la contaminación, la crisis climática, podemos enumerar cantidad. Entonces, hoy una nueva economía es una de las soluciones que proponemos para el cambio en cómo hacemos las cosas, ¿sí? Nosotros impulsamos una economía de triple impacto, donde las empresas sean quienes llevan adelante las soluciones a partir del mercado, utilizan la fuerza del mercado para generar soluciones sociales y ambientales. Y acá van a conocer empresas de esas características, ¿sí? Esas empresas que tienen un propósito, que cuando les preguntan a qué se dedican o qué hacen, les pueden responder, desplastifico el planeta, ¿sí? Desplastifico el planeta, o integro a las personas en situación de vulnerabilidad, o trabajo con chicos en situación de pobreza. Eso es una empresa con propósito. Y lo que hace es eso que les comentaba antes, utilizar lo que hace todos los días, poner la fuerza del mercado en generar estas soluciones. Eso es Sistema B. Y me parece muy interesante, hace poquito se hizo un informe de la UBA en Ciencias Económicas que habla justamente de esto, ¿no? De cómo la economía, para lograr realmente una transformación, tiene que empezar a ser una cuestión, digamos, el ambiente tiene que ser una matriz económica rentable. Cuidar el medio ambiente tiene que ser esa diferenciación económica en la empresa. Y en la parte de compras pasa una cosa similar, ¿no? Cuando uno tiene que desarrollar proveedores, cuando uno tiene que empezar a pensar cómo hacer la compra, hasta no hace mucho siempre se mide el precio. En una compra sustentable hay otras variables, ¿no? Sí, gracias, Ale. Gracias por la invitación. Sí, la lógica de la compra sostenible sale de comprar con el concepto de precio a pasar a comprar lo que se llama valor por dinero. Porque en realidad hay un valor intrínseco, directo e indirecto. O sea, no necesariamente todo es costo, sino el impacto que yo genero con esa compra. Y ahí es fundamental porque lo que se incorpora cuando uno habla del valor por dinero es considerar también el ciclo de vida. ¿Cuál es el ciclo de vida de ese producto, no? ¿Cuál es el origen y cuál es, como decía recién Marina, el desperdicio, no? Entonces, cuando yo compro y compro más
responsablemente, con una mirada sostenible, estoy considerando 3 variables: los criterios sociales que tienen ese bien, los criterios ambientales de un bien o un servicio, ¿no? Porque podemos estar hablando de las dos cosas, y los criterios económicos. Entonces, cuando uno elige comprar de una manera más sostenible, empieza a incorporar la lógica esta desde el momento de la contratación. Pero siempre decimos que es en todo el proceso de la contratación. Desde que yo elijo la necesidad, ¿qué tengo que comprar? Porque parto desde ese principio. ¿Necesito comprar o no necesito comprar? ¿Puedo satisfacer esta necesidad sin una compra? Nosotros cuando hablamos de compra sostenible siempre decimos la mejor compra es la no compra. O sea, es reutilizar lo que probablemente yo ya tengo, ¿no? Donde busco la innovación. Y por ahí tengo que dar solución a una necesidad que no la doy mediante la compra de un bien o un servicio. Obviamente que eso requiere de conocer el mercado, de hablar con el mercado, de ver si la necesidad, el mercado me la puede satisfacer. Porque hay otra cuestión que es sumamente importante, que para cualquier comprador es satisfacer lo que necesito comprar. Entonces tenemos distintas variables, pero es sumamente rico e importante que yo puedo determinar al momento de elegir qué comprar, qué impacto quiero generar con esa compra. O sea, cuáles van a ser mis criterios sociales. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, quiero fomentar cuestiones de diversidad. Entonces voy a empezar a requerir que a quien le compre mis productos o servicios, les voy a preguntar cómo trata y cómo considera la diversidad. O si incluye grupos vulnerables en esa producción del bien o prestando el servicio. Lo mismo con temas ambientales. Cuide el ambiente. Obviamente que lo voy a determinar en lo que es estratégico para mí. Si yo soy una empresa y acá todos trabajan mucho con lo que es el agua, bueno, va a ser prioritario para mí lo que tenga que ver con el agua y no probablemente otra cuestión. Pero sí preguntarle a mi proveedor, ¿qué hace en eso? ¿Tiene el cuidado que yo tengo? Y ahí conozco a mis proveedores también. Y otra variable económica que siempre responde, y lo decimos mucho, y ahora está muy en fomento de lo que es la Oficina Anticorrupción, es la integridad y la corrupción. ¿Hay transparencia en ese proceso? ¿Cómo se toman las decisiones? Así que son muchas las variables a considerar, pero lo importante es que esté en todo el proceso, que esté desde el momento de que yo planteo la necesidad hasta el momento que después hago la compra y ante las ofertas evalúo la mejor oferta. Y muchas veces se empieza con pequeños pasos, ¿no? No se puede transformar y pasar una compra sostenible de un día para el otro. Nosotros hablamos de un proceso de mejora continua. Empiezo con pequeños ejemplos, empiezo con un producto determinado y empiezo a concientizar a mi equipo interno de compras y contrataciones que hay una oportunidad, que evidentemente hay, como Sistema B, empresas con propósito que cuidan y tienen un triple impacto y hay que salir a buscarlas, ¿no? Sí, esto es asociarnos, ¿no?, a este objetivo común que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y pensando en eso, ¿no?, y en estas empresas triple impacto, ¿se puede tener una empresa que genere, digamos, oportunidad social y también ambiental? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Soy Sergio, dirijo una empresa B certificada, que además es carbono neutral, o sea que mitigamos todas las emisiones de dióxido de carbono que generamos, las compensamos y además regeneramos más de lo que generamos nosotros. Lo que hacemos son productos de oficina, un cuaderno, un planner, una agenda que se usan en cualquier lugar todos los días, pero en realidad no vendemos cuadernos, ni agendas, ni planners, sino que lo que ofrecemos es toda la cadena de valor que hay atrás. ¿Por qué digo esto? Porque todos los productos que hacemos se hacen íntegramente con materiales ecológicos. Con cartón reciclado hacemos las tapas, con papel reciclado las hojas del cuaderno y así sucesivamente. Entonces, al usar materiales ecológicos, cuidamos el planeta. Y después la otra cosa mágica de dar sentido es que todo se hace en barrios marginales. Entonces lo que hacemos es dar trabajo digno en lugar de ofrecer planes. Damos trabajo digno y ofrecemos la posibilidad de integrarse socialmente a un montón de personas que tal vez han sufrido violencia de género, violencia psíquica, física. Tenemos gente ex convicta en nuestro taller, obviamente gente que está en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y al tener compras de este tipo de nuestros productos, lo que generamos es trabajo para estas personas.
Además, con cada compra que una empresa o una persona nos hace, donamos dinero para diferentes causas. Por ejemplo, a causas educativas, tenemos una línea que se llama Uno igual a beca, entonces damos becas de estudio para chicos que tienen que continuar con sus estudios. Tenemos otra línea que se llama Uno igual planeta, que lo que hace es regenerar, reforestar o proteger fauna autóctona, y así sucesivamente. Entonces, el secreto de todo esto es que cuando una persona o una empresa decide comprarnos algo, esa persona o esa empresa activa toda esta cadena y toda esta propuesta de valor. Y ahí está la magia que se genera. Y la verdad es que suena muy lindo y hay mucha desconfianza con esto, porque la gente que está fuera del sistema B dice, no creo que sea tan así, pero la verdad es que cada día se nota más y es más un tema de agenda en las grandes empresas. Y la Anónima así lo entiende y por eso empezó a desarrollar ¿qué? Hola a todos. Yo soy Luciano, trabajo en Supermercados La Anónima. Estoy en el área de compras. Y bueno, La Anónima desde hace ya un poquito más de 2 años tomó la decisión de rumbear hacia el triple impacto. Y lógicamente esta decisión drenó hacia todas las áreas de la compañía. La Anónima está hoy en un proceso de medición con el objetivo de, por ahí en algún momento, certificar como empresa B. Pero más allá de eso, convencidos de que el camino es el del triple impacto, ¿no? Más allá de lo que lleve esa certificación. Y la realidad es que el desafío para los que somos de compras es importante porque esto vino de alguna manera a cambiar la forma en la que nosotros trabajamos, laburamos. Entonces, y la verdad que todo, digamos, respaldado por un real convencimiento del management, ¿no? de los directores, de los gerentes y también de los accionistas, de que este es el camino, ¿no? Así que esto de alguna manera nos obligó a cambiar a reformular, a mejorar nuestro modelo de negocio, sumando, digamos, a los objetivos económicos y financieros, digamos, la combinación con el impacto social y ambiental. Una pregunta que quizás es medio personal, pero es para graficar esto, ¿no? ¿Qué es lo que producen las empresas triple impacto básicamente? Que vos venís de como otro mundo y está bueno preguntarlo. ¿Cómo te afectó a vos personalmente hacer todo este cambio? Porque supongo que a medida que empezaste a buscar estos espacios o estas compras más sustentables, empezaste a conocer historias. ¿Te cambió también la forma de ir a trabajar y las ganas? Totalmente. Yo creo que la dinámica de la Argentina, de trabajar en la Argentina es compleja, ¿no? Todos los días uno está envuelto en complicaciones y todo este camino del triple impacto viene de alguna manera a traer un poquitito de aire y a sacarnos de la locura del día a día y pensar realmente en el mañana, ¿no? Hacer cosas que realmente agreguen valor, ¿no? A lo que uno hace. Para la Anónima, digamos, fue un proceso, lógicamente, llegar a este, digamos, camino del triple impacto. La Anónima es una empresa que tiene 114 años de vida, es una empresa vieja, digamos, con mucha trayectoria en el país, con más de 10.500 empleados, o sea, es una compañía grande, y la verdad que cambiarle el rumbo no es fácil, ¿no? Entonces, como decía antes, fue clave el real convencimiento del management para arrancarlo. A nosotros esto a ver, la Anónima fue fácil y natural porque tenemos en lo que es nuestros últimos años muchos casos que nos fuimos dando cuenta que eran de verdadero impacto, ¿no? Con proveedores locales sobre todo. Y bueno, y ahora sumando artículos de empresas B, y bueno, que se van sumando cada vez más, ¿no? Cada vez más tenemos empresas
que se acercan y que nosotros también salimos a buscar. Vamos consolidando de alguna manera un surtido cada vez mejor de mayor valor para nuestros clientes. Pero es un desafío porque digamos, el cambio más importante es el de la cabeza, ¿no? Es por eso que también, digamos, desde el año pasado arrancamos con una serie de talleres, con el primero una serie de talleres de concientización sobre compras sustentables y bueno, nada, me parece que perdón, eso es nada, es clave, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer a todo este panel. No sé si a alguno le quedó algo para decir, porque después tenemos otro panel también súper interesante y me parece fundamental esto, ¿no? De empezar a entender que este propósito nos cambia, el ir a trabajar, el hacer todos los días y el encontrar que se puede mechar lo económico, lo social y lo ambiental y que es viable, ¿no? Ese es el camino que tenemos que empezar a desarrollar como sociedades más sanas, ¿no? ¿A alguno le quedó algo? Sí, Marina. Perdón, me quedó algo para decirles. A ver, quiero traerles algo, porque esto es un camino, ¿no? El camino de la mejora continua, el camino de la decisión y después arrancar todo un proceso. Y quiero invitarlos a agarrar ese camino, a intencionar ese proceso dentro de sus empresas o dentro de su método cuadrado cuando no tengan tal vez ese nivel de decisión. Pero también a entender por ahí una lógica que aprendimos hace poco, que es la lógica del mínimo esfuerzo, ¿sí? Y esto de compras viene a la lógica del mínimo esfuerzo. Todos somos consumidores, las empresas consumen todo el tiempo, ¿sí? Entonces, tomarse un segundo más, un momento más para decidir dónde consumen, qué consumen. Todas las empresas tienen empleados. ¿A quién toman? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo tienen? No es solamente dar trabajo, ¿sí? Podemos hacer mucho con eso, ¿sí? Mucho dando trabajo, mucho concientizando a las personas, mucho dando oportunidad a personas que no las tienen, ¿sí? Esto es, y todo parte de una decisión. Solo eso, gracias. Muchísimas gracias, un aplauso para este hermoso panel. Sí, dale, sí. Solo quería agregar una cosa porque siempre cuando uno habla de sostenible se cree que es más caro, ¿no? O se cree que es más complejo, que lleva más trabajo. Y hay que derribar ese mito, digamos. Ser sostenible o generar una compra sostenible no significa comprar más caro y hay que salir a buscarlo, digamos, ¿no? Paso a paso. Totalmente, porque además es más eficiente, entonces ahí ya tenés mejor, claro. Muchísimas gracias, un gran aplauso a este hermoso panel. Los voy a dejar salir. Bueno, les presento a Cecilia Peluso. Gracias. Ella es la presidenta hoy día de Limpiolux, una empresa que realmente viene demostrando, ¿no? Este triple impacto y como hoy decías, está en el ADN de la empresa y en algún momento se dieron cuenta y certificaron B. ¿Cómo es esto de ser empresaria, mujer y además empresa B? Me imagino que no debe ser sencillo. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo andan? Es hermoso, para mí es un legado elegido. Limpiolux es una empresa de 56 años, o sea, cumplimos hace 15 días 56 años en el mercado como sociedad anónima. La inició mi abuelo hace más de 60 años y siempre en nuestro ADN estuvo el foco puesto en las personas, en los colaboradores y sus familias. Si me permiten, me tomo un segundito para contar cómo fue, digamos, la historia de Limpiolux, porque, bueno, por ahí algunos la conocen y otros no, entonces está bueno poder contarles que mi abuelo, con un espíritu emprendedor, hijo de inmigrantes italianos, bueno, trataba de ganarse la vida y tenía una máquina Electrolux, esa lustradora que muchos deben conocer, en consignación. Entonces iba por distintos lugares tratando de venderla, la verdad no tenía mucho éxito con eso. Entonces un día le dijo a su potencial cliente, bueno, ok, no me compres la máquina, yo vengo a la noche y te hago el servicio. Entonces empezó a hacer el servicio de limpieza de pisos con la lustradora
Y por supuesto él hasta ahí llegaba, porque un cliente le empezó a pedir más y más y más, y él no tenía idea de cómo limpiar, entonces ahí entró en escena mi abuela, que lo acompañaba a los servicios, y ellos mismos hacían el servicio de limpieza, así empezó. Pero él siempre puso el foco en que todas las personas que pudieran desempeñarse y desarrollarse por un futuro mejor con él, pudieran también desarrollar a sus familias. Y eso estuvo siempre muy presente. Después, por supuesto, la empresa se fue profesionalizando, fue creciendo. Migramos nuestro modelo de negocio de lo que era la limpieza originalmente a la higiene ambiental, al mantenimiento edilicio. Y hoy somos una comunidad hoy pregunté cuántos somos 2.605 familias que formamos parte de Limpiolux. El servicio se da en toda Argentina, en Uruguay y ahora estamos abriendo también en Chile. Y hemos diversificado la propuesta de valor. Nosotros decimos somos una empresa de Facility Services porque literalmente le facilitamos la vida a nuestros clientes que pueden tercerizar en nosotros los servicios que necesitan, tanto de higiene como de mantenimiento edilicio. Hacemos logística e insumos de todos los productos que están viendo en esta exposición. También tenemos una unidad de negocios porque tenemos esta tendencia a integrarnos verticalmente de uniformes corporativos y ahora también seguros. Muchas cosas cambiaron, pero lo que no cambió y que por ahí está bueno para compartir con ustedes cómo fue ese proceso de certificación, tiene que ver con el ser y hacer comunidad y tiene que ver con este espíritu emprendedor que más allá de haber sido una empresa que fue creciendo, lo mantenemos muy presente para seguir innovando y para mejorar. Eso me parece importante porque muchas veces se incorporan en las empresas un área de sustentabilidad, pero esto tiene que ser transversal a todo, ¿no? Es una mirada, es una forma de hacer. Bueno, sí, dentro de lo que fue el camino de la evolución de Limpiolux, o sea, la posibilidad de certificar llegó en un momento en donde la compañía había pasado por varias etapas. Mi rol, cuando yo llegué a la compañía, que llegué desde muy chiquita, yo jugaba a la mamá cuando era chiquita y a la oficina. O sea, y cuando pude empezar a trabajar, en Limpiolux había un departamento de administración de personal que liquidaba sueldos y un área de servicio médico. Siempre fue muy importante la salud para nosotros, entonces tercerizamos una parte, todo lo que es los exámenes, preocupaciones y todo lo demás, pero tenemos un área médica que todavía la conservamos interna. Entonces, bueno, digamos, muchos colaboradores, por supuesto, cuentan con la empresa. Nuestros colaboradores son trabajadoras y trabajadores que provienen de sectores vulnerados, con acceso desigual a condiciones de vivienda, a servicios básicos, a la educación. Y por supuesto que en muchos casos trabajar en Limpiolux es su primer empleo formal. Como decía Mari, no es solamente dar empleo, sino también entender cómo se desarrollan las personas cuando pasan por las compañías y que ese desarrollo no solamente impacte en su vida personal, sino también en su vida profesional y en sus familias. Entonces, tenemos muy presente ese compromiso, no solamente de la inserción laboral, sino también del desarrollo de nuestras familias. Y entonces decía, la compañía fue del asistencialismo a tener una política más formal de acompañamiento a esas familias. Y en ese sentido pasamos de ver a ver cómo podíamos ayudar a un hogar donde un colaborador o colaboradora brindaba su casa para hacer meriendas populares, desde ese lugar como una persona que tuvo un problema en su casa, se le incendió, se le inundó y qué préstamo le podíamos dar, hasta después pasamos por responsabilidad social empresaria, el camino y la política de sustentabilidad. Y en el año 2017 yo estoy en un evento de Sustainable Brands, que es un evento que se hace en distintas ciudades del mundo, y en eso ahí había una conferencia, ya había empezado, y me sumo, ¿no? Y entonces escucho, y fue como mi inspiración al Mundo B, escucho a un chico de unos 30 años hablar de su empresa, una empresa colombiana, y él hablaba de las maravillosas personas que hacían su empresa. Eres segunda generación, se llama Felipe Macías y es segunda generación de una empresa colombiana que se llama Crepes and Waffles. Y empezó a contar, digamos, cómo había sido la historia de sus padres, y a mí esa historia no solamente me resonó en el oído, sino que, o sea, la escuché con todo el cuerpo. O sea, yo decía, pero, o sea, si bien son negocios totalmente distintos, el propósito es el mismo.
Y bueno, y a partir de ahí entendí que eran las empresas B que no tenían ni idea y de a poco nos fuimos metiendo. Y un tiempo más adelante vino el equipo de sistema de la oficina, dijeron, bueno, vamos media hora, se quedaron 3 horas, estuvimos charlando y a partir de ahí, bueno, no me moví más del movimiento. Nos medimos a través del B-Impact Assessment, que se llama evaluación de impacto, que es una herramienta. Además es importante decir que esa herramienta está online, disponible, gratis, que la puede hacer cualquier empresa. Para certificar tienen que pagar, pero para hacer el camino B no necesitan pagar. Y está muy bueno porque además es esto de mejora continua. Te ayuda a ver muchísimos aspectos de la empresa. La trazás igual que los GRI del Global Impact. O sea, tiene como la misma visión, ¿no? Pero está pensado más en Argentina porque está muy bueno. Yo lo he hecho, chicas, porque la verdad es que es una forma de empezar a encontrar herramientas. Hay cosas que quizás no las habías pensado para tu empresa y ahí las ves porque las tenés que empezar a medir y te empezás a dar cuenta de cosas, ¿no? Bueno, yo siempre trato de bajar lo que significa el B-Impact Assessment. Voy a ser, digamos, bien informal, bien coloquial en esto. Para mí, la evaluación de impacto global obviamente es una herramienta gratuita, está online, y entonces, o sea, imagínense que cada uno de ustedes está enfrente de su computadora y tiene el monitor. Bueno, imagínense un despertador a la izquierda y un espejo a la derecha. El despertador es el que nos despierta todas las mañanas, nos dice, che, hay que levantarse, ¿no? Bueno, ese para mí es el despertador de conciencia. El B-Impact Assessment despierta la conciencia. Y después cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al baño. Bueno, en mi caso, en mi baño hay un espejo. Y uno se mira al espejo y ahí estás, ¿no? Despeinado, con arrugas, y ese sos vos. Y vos decidís qué hacer con eso. Y el B-Impact Assessment un poco trae a la mesa las vulnerabilidades que tenemos como empresas, ¿sí? Y ahí podemos decidir qué hacer con esas vulnerabilidades. Entonces, el espejo nos enfrenta a las debilidades y a las fortalezas que tenemos. Entonces, tenemos un gran poder de decisión. Sí, nos podemos medir en cualquier momento. En el caso de Limpiolux, primero nos medimos, nos dio un puntaje. Para poder certificar tenés que alcanzar como empresa 80 puntos. En general, las empresas tradicionales cuando se miden llegan más o menos a 50, 60 puntos. A nosotros nos había dado la primera vez que nos medimos solos, creo que 64 puntos. Eso fue en el año 2018. Hicimos un taller con Sistema B que nos acompañó en esa medición, en estos ejes que vos traías. Son 5 ejes: gobernanza, clientes, colaboradores, ambiente y clientes, ambiente, trabajadores, comunidad y perfecto. Ahí están los 5. Y entonces eso es lo que te muestra, midiéndote en esos 5 ejes, cuál es el puntaje que te arroja por las acciones que estás llevando adelante en la empresa. Entonces nos medimos y nos dimos cuenta de algunas cuestiones, pero alguien me enseñó que tenía que hacer foco en 3 cosas. Las 3 cosas que nos trajo el B-Impact Assessment era que no teníamos declarado el propósito. El propósito era algo que flotaba en la compañía, los valores, los orígenes de familia, lo que queríamos hacer, el para qué estamos en esta comunidad, pero no lo teníamos en la narrativa. Entonces, en ese momento, tuve una charla con uno de los fundadores del Sistema de Nivel Global, que se llama Peter Tarak, que vino un día y me dijo: Ceci, vos estás redactando, porque yo le dije, no, Peter, estamos redactando el propósito, estamos teniendo reuniones de familia, la ordenanza Limpiolux es de la familia. Entonces, me dice, es muy fácil. Ah, bueno, ¿me decís cómo hago? Sí, imagínate la Limpiolux de acá a 400 años y ese es el propósito de tu empresa. Y a mí me quebró la cabeza escuchar decir e imaginarme a nuestra empresa de acá a 400 años. Y ahí pudimos poner en palabras nuestro propósito, que es transformar la comunidad a través de la gestión de nuestros servicios sustentables. Eso fue uno de los insights, ¿sí? ¿Qué nos permitió también la evaluación de triple impacto? Nos cambió la visión que teníamos sobre la sustentabilidad. Porque a través de la evaluación empezamos a tener conversaciones, en Sistema B nos encanta decir que son conversaciones valientes, que puertas adentro de la compañía son conversaciones en donde justamente uno empieza a decir, bueno, a ver,
tenemos esto, estas son nuestras debilidades, esto lo dejemos a un lado, esto no lo podemos abordar ahora, esto lo vamos a hacer más adelante, pero ya está mapeado. Entonces ahí nos dimos cuenta cómo el triple impacto atraviesa a la compañía. Y es muy diferente. Y ahí aparecen también los posibles partners o alianzas, ¿no? Bueno, el Big Impact Assessment te permite tener una mirada de todos tus grupos de interés. Y cuando vos mapeás y tenés claro quiénes son tus grupos de interés, empezás a pensar qué otras acciones podés llevar adelante con otros, organizaciones, empresas, personas, que solo no podrías hacer. Y ahí empieza la magia, porque empezás a pensar fuera de la caja. Nosotros decimos, la evaluación de impacto global es una herramienta de innovación para la compañía. Es quebrar la lógica de la sustentabilidad desde el deber ser a integrar el propósito al modelo de negocio. Y ahí empezás a encontrar un montón de insights y proyectos y oportunidades que ponen de manifiesto lo importante y el negocio que significa no solamente perseguir la rentabilidad económica, que nosotros decimos es el aire que respiramos, cuando vos buscás también el bienestar social y el ambiental a través de lo que haces todos los días. Ceci, la verdad, me encanta escucharte. Sos una apasionada de esto y además también sos el registro claro y vívido de que se puede cambiar, que las empresas pueden cambiar y que tienen que empezar a ser protagonistas en este esquema global que tenemos que rediseñar como sociedad, ¿no? Así que te súper agradezco todo este tiempo y todo este conocimiento que nos transferiste. No, muchas gracias por escucharnos y creo que, nada, yo quiero decirles algo. Primero, toda la información del Sistema B está online, me dijeron por ahí que tenía que decirlo y eso está bueno, porque es facilitar el acceso a esto. Es, como decía Luciano recién, es querer hacerlo, es dar ese primer paso hacia algo que cuando vos te empezás a meter, está trazada la hoja de ruta, o sea, no te tenés que poner a pensar el cómo. Ahí te muestra cómo llevarlo adelante. Entonces, es despertar la conciencia y tomar la decisión de hacerlo. Las empresas tenemos un rol fundamental a nivel social y sobre todo las empresas de mano de obra intensiva que involucran soluciones que sobre todo en nuestra Argentina representan soluciones a problemas muy profundos como la inequidad social y el gran trabajo informal que hay en la Argentina. Creo que estamos en un marco, en un contexto en donde las empresas de este sector tienen mucho para hacer y ayer en un panel decíamos que juntos es mucho mejor y que la articulación y la alianza es la forma de acelerar el cambio. O sea, hoy no tenemos más tiempo que perder pensando, hagamos, pasemos a la acción. Totalmente. Muchísimas gracias, Cecilia, y ahora los invito a quedarse a todos. Así que un fuerte aplauso a Cecilia. Los invito a quedarse porque ahora lo invito a Juan Pablo Camesana, que va a entrar ahora en escena. Él es de Aladir. Vamos a charlar un poquito sobre la sustentabilidad y sobre dónde estamos parados hoy y cuál es el impacto también de todo esto en el agua, ¿sí? Ustedes están muy vinculados al agua, como ya habíamos dicho en varios paneles, y la realidad es que hoy tenemos que empezar a hacer cambios estructurales, cambios sociales importantes. ¿Y por qué? Ahora les voy a contar un poquito sobre eso. Pongo la presentación y ya arrancamos. Bueno, bienvenido Juan Pablo. Juan Pablo Camesana es de Aladir, es la asociación que nuclea a todas las empresas de tratamiento de agua, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Bueno, y a mí me gusta mucho, digamos, el tema de empezar a entender. La huella de carbono es un tema que todo el mundo hace referencia, pero la huella hídrica no, y el impacto, digamos, que hacemos a diario en nuestras aguas tampoco. Y esto que es fundamental entender, ¿no? Que vivimos en un planeta que es finito y los procesos son cíclicos. Todo lo que tiramos al agua, tarde o temprano nos vuelve si no la tratamos bien, ¿no?
Bueno, antes que nada, saludarlos, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación y comentarles que Aladeri es una organización que básicamente lo que trata de hacer es de catalizar que todo el conocimiento llegue a tantos puntos como sea posible en materia de administración rigurosa del recurso hídrico. Y claramente nuestro planeta es un sistema cerrado. Tengo una presentación, no sé si querés que la hagamos ahora, que básicamente termina generando que todos los efluentes que nuestras industrias y nuestras sociedades generan converjan sobre las mismas fuentes de agua, como así también todos esos contaminantes que básicamente volcamos al ambiente. A ver si pasa por acá. En estos slides lo que podemos ver efectivamente, vamos a hablar un poco de sustentabilidad, y la sustentabilidad tiene diversos aspectos, ¿no?, en los cuales están vinculados con las industrias. Y las grandes empresas que trabajan en materia de gerenciamiento de recurso hídrico y que prestan estos servicios ya asimilan los conceptos de sustentabilidad mucho más allá de un concepto o de una cuestión conceptual y amigable con el medio ambiente, sino que los asimilan como una forma de mitigar riesgos de negocio futuro. Y eso es algo que todos tenemos que entender, porque va más allá de un acto filantrópico, sino que es una manera que las compañías que se dedican de alguna forma a este mundo del agua entienden que tienen que trazar una línea de sustentabilidad para cuidar sus negocios y sus sociedades futuras. Qué interesante esto, ¿no? Hagamos un parate de lo del riesgo de negocio futuro, que no lo entendemos como sociedad, porque pensemos que el 80% de cualquier fruta o verdura que comemos es agua, y que eso vino de la agricultura, y que ese agua se regó en algún momento, ¿no? Porque es como que estamos disociados de todos los procesos y no nos damos cuenta realmente, o sea, usamos el agua, va por la cloaca y ya se nos acabó todo el recorrido, ¿no? Total, y cuando analizamos la matriz global en términos de consumo de agua dulce que tiene el planeta por completo, digamos, el 80% del agua dulce se consume por la actividad de la agricultura, el 10% por las sociedades urbanas y el 10% por la industria. Pero el mayor porcentaje, 80% del agua dulce del planeta, se consume para producir alimentos. Y esto representa un desafío más grande, y no voy a bucear por todos los slides, pero voy a detenerme en este tema, porque es súper relevante. El mundo está creciendo y va a continuar creciendo. Dentro de 3 décadas seremos aproximadamente casi que 2.000 millones de personas más sobre el planeta que hay que alimentar. No solo hay que alimentar, sino que esas personas se van progresivamente trasladando de los centros rurales a los centros urbanos, como pasó allá a partir de la revolución industrial, y eso genera más estrés sobre los recursos naturales de los centros urbanos propiamente dichos, e implica necesariamente que tengamos que ser mucho más rigurosos a la hora de administrar el recurso hídrico. Entonces cuando nosotros, voy a poner esta que es interesante, esta es la foto actual de cuál es la condición de abastecimiento de agua y de servicios de saneamiento en el mundo. 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable en sus hogares. Esa es la foto de hoy. Cuando miramos la foto adentro para 30 años en adelante, vemos que el escenario es aún peor. Esa cifra se va a duplicar. Y eso tiene que ver básicamente con esto de que tenemos que alimentar muchas más personas en el mundo, que además se van a alimentar de una forma diferente, y que vamos a demandar mucho agua. Entonces, después de los últimos resultados o el último informe del IPCC, la comunidad científica mundial, más de 190 países se pusieron de acuerdo que el cambio climático es un problema. Dijeron, señores, la generación de gases de efecto invernadero está generando una situación que tenemos que revertir. Y el recurso hídrico está directamente vinculado con el cambio climático. Esto de las sequías extremas y las grandes lluvias en zonas particulares no genera más que redistribuir el recurso hídrico, pero no tenerlo disponible donde efectivamente lo necesitamos. ¿Dónde lo necesitamos? En los centros urbanos, en los centros rurales, para la producción agrícola, y a su vez también en las industrias, por supuesto. Sí, que además vemos como que el calentamiento global, la crisis climática, está ya lejos, ¿no? Y en estos últimos años hemos tenido la gran crisis hídrica en el Paraná, que ha demostrado claramente cómo influye directamente en la economía, ¿no? Porque también es empezar a entender que ya nos está pasando. Total. El agua es un elemento vital, todos lo entendemos como tal, pero en muchos países del mundo, como pasa en muchas ocasiones también en Argentina, estamos tan acostumbrados a que la abundancia del recurso exista, que no reparamos en la importancia que tiene el recurso hídrico para el desarrollo sostenible de cualquier sociedad, de cualquier industria y de cualquier territorio.
En muchos otros países del mundo, donde el recurso hídrico históricamente ha estado mucho más ajustado, por decirlo de alguna manera, se han podido implementar estrategias claras y concretas de gerenciamientos hídricos mucho más efectivos y eficientes, y tenemos que ir migrando en general un poco todos a eso, porque como vemos en este slide, la proyección futura en términos de abastecimiento es aún peor que la actual, pero todavía estamos a tiempo de tomar acciones concretas y corregir tanto desde la acción individual, en el uso criterioso del recurso hídrico, en la administración de nuestras compañías, cómo nuestras compañías miden su huella de carbono y de su huella hídrica, cómo las compañías van más allá de la cadena de comercialización y la cadena de distribución. Es decir, bueno, yo puedo medir huella hídrica solamente en mi metro cuadrado, en mi compañía, pero ¿qué pasa si me voy un metro adelante y un metro atrás? Cuando estemos en condiciones de poder integrar todas esas huellas hídricas que componen las cadenas productivas, vamos a tener muchas mejores condiciones o herramientas para poder trabajar y revertir los futuros estreses hídricos que tengamos regionalmente. Sí, que uno de los desafíos es justamente las poblaciones, ¿no? Y todo eso que hoy estamos tirando, que de verdad podríamos utilizar o reusar, que es como que está fuera de nuestros esquemas y de nuestra concepción mental, ¿no? Que ese agua que hoy tiramos por la cloaca se fue, no existe más. Y en realidad es un recurso que tenemos que volver a usar, ¿no? Tenemos que cambiar la cabeza con 100%, eso. y en eso el mindset que tenemos, por lo menos la mayoría de los habitantes del planeta, es bastante rígido y sí tenemos que cambiarlo. Hoy los efluentes tratados dejan de ser un desperdicio y pasan a ser un recurso no convencional, así se los denomina, y aparece un concepto que es cada vez más llamativo y está cada vez más presente en las organizaciones, que tiene que ver con el concepto de water positive, agua positiva, que está sumamente vinculado con los conceptos de carbono neutral o carbono negativo. A diferencia de estos últimos, lo que implica el concepto de agua positiva es, señores y señoras, vamos a tratar de que nuestras matrices productivas devuelvan al ambiente tanto o más agua como nuestras matrices productivas están generando. Y alguien podrá decir ahí, que fantástico, vamos a buscar un agua de primer uso y en vez de tomarla para nuestras fábricas, la retornaremos. Bueno, no se trata de eso, sino que se trata de encontrar fuentes de agua complementarias, o como se las denomina en la industria, fuentes de agua no convencionales, para poder retornarlas a los sistemas productivos. Los efluentes cloacales, por ejemplo, los efluentes industriales, son una fuente de agua no convencional, súper utilizable, y que en muchísimos lugares del mundo se utilizan, y que quizá en algunas regiones, como aquí en Sudamérica, y particularmente sacando, digamos, el oeste, digamos, Chile y Perú, que tienen zonas de estrés hídrico mucho más fuerte, pareciera como muy loco tener que pensar en reaprovechar efluentes cloacales para poder utilizarlos para un sistema de enfriamiento en una industria, para poder utilizar lo mismo como fuente de agua para irrigación, claramente aplicando los tratamientos correspondientes para garantizar la robustez y la calidad de esos productos, o sea, del producto recurso hídrico una vez tratado. Qué interesante ese concepto de water positive, que es un concepto que estamos desarrollando desde hace muy poquito y es muy interesante, que lo está presentando Aladir, ¿no? en estas conferencias, y que me parece que viene a pensar en convergencia con lo que viene diciendo Naciones Unidas de empecemos a regenerar, ¿no? Y empecemos a devolver eso que estamos usando o eso que estamos tomando, que en realidad es emular y es empezar a entender cómo funcionan los ecosistemas. En cualquier ecosistema, cualquier individuo que toma energía, que toma algo del ecosistema, devuelve más de lo que toma porque sabe que lo necesita para que la cadena funcione. Eso es algo que la sociedad se lo llevó a marzo, digo yo siempre, ¿no? Y que hoy que tenemos que recapitular en ese sentido y empezar a entender que se nos acaba. Basta, no podemos más funcionar como venimos funcionando. No, totalmente. Y esto es un cambio de mentalidad que... Lo bueno es que, como mencionaban también en las charlas anteriores y en los paneles anteriores, la industria privada o las empresas privadas son el motor principal para la implementación de prácticas de este tipo. Sin la fuerza, la potencia de la industria privada, esto es todavía mucho más complejo. La implementación de prácticas de water positive
acuérdense de esta charla, ustedes van a empezar a escuchar mucho más respecto de este concepto de aquí en adelante, porque es un concepto que va a ser bisagra y clave para la sostenibilidad de cualquier desarrollo industrial y social. Encontrar la forma de compensar la huella hídrica que tanto en nuestras urbes como en nuestras industrias tienen es clave para los próximos años, y es clave más aún en un escenario de cambio climático donde las fuentes de agua disponibles que estamos acostumbrados a tener ya no tenemos la certeza de que van a estar disponibles de acá a unos pocos meses. Y mencionaba Alejandra el caso del Paraná. Bueno, no es el único caso. Quienes en algún momento hayan estado trabajando en el polo petroquímico de Bahía Blanca, de donde es oriunda aquí la señora, claramente están al tanto de que el estrés hídrico le pega a determinadas ciudades, y cuando esas ciudades o ejidos urbanos están sumamente relacionados con la actividad industrial es todavía peor, porque no es solamente la industria la que sufre, sino la comunidad en sí misma. Entonces, sin plantear escenarios catastróficos, porque claramente no lo son, tenemos las herramientas, la industria del tratamiento de agua tiene las herramientas suficientes para poder, en cada uno de los casos, compensar la huella hídrica de cualquier establecimiento productivo y de cualquier sociedad. Hay un ejemplo que a mí me parece muy interesante, por ejemplo el de Caleta Olivia, ¿no? Que es una comunidad que hasta no hace mucho tiempo tenía agua un día a la semana. O sea, se le habilitaba agua un día a la semana. La gente de esa ciudad tenía que acopiar la escasa agua que le llegaba durante 7 días y hacer malabares. Imagínense ir al baño, por ejemplo. Yo lo llevo a lo doméstico, ¿no? Porque uno tiene que hacer el link con lo que te va a pasar todos los días. Y es una realidad que está sucediendo. Mendoza es otra de las ciudades que está con graves problemas y que la proyección es cada vez peor. Y sin embargo, existe una tecnología. Hoy Caleta Olivia ya tiene agua todos los días. Y gracias a una tecnología para desalinizar el agua. O sea, hoy hay tecnologías para que este estrés hídrico se libere, ¿no? Correcto. Y la clave está justamente ahí, en encontrar fuentes de agua no convencional. Una, lo mencionamos hace un ratito, son los efluentes. Otra fuente de agua no convencional es el agua de mar. El mundo desaliniza agua de mar hace muchísimos años. Eso quiere decir producir agua potable, por ejemplo, agua industrial a partir de agua de mar. Existe un mito súper instalado, sobre todo en las sociedades, de que desalinizar agua de mar es extremadamente costoso. Bueno, claramente desalinizar agua de mar es más costoso que no hacer ningún tratamiento sobre la fuente de agua superficial si la tenemos disponible. Ahora, ¿cuál es el costo de no tener el agua disponible? ¿Cómo medimos el costo de no tener la fuente de agua, de no tener el recurso para que las sociedades y las industrias se desarrollen? Hoy Caleta Olivia se abastece desde el 50% en realidad de Caleta Olivia se abastece desde una planta desalinizadora de agua de mar que está marchando desde hace 1 año y medio con total éxito. Tecnología de punta instalada en Argentina, producidas por empresas argentinas que viabilizan fuentes de agua no convencionales al servicio de la sociedad, al servicio de las industrias. Puerto Deseado, un poco más al sur, exactamente está en la misma condición. Y en Chile, ni hablar, no sé si han escuchado o si han leído alguna nota. Chile está también ahora, Santiago específicamente, cursando una situación de estrés hídrico sumamente importante, y la desalinización de agua de mar es la opción número 1 para aquellos casos. Ahora bien, si nosotros podemos elegir, si estamos en condiciones de elegir, cuando estamos en un proyecto como de estos que son Greenfield, o sea, arrancamos y no hay nada hecho, vamos a tomar la decisión de por dónde arrancamos, la opción número 1 siempre tiene que ser, vamos a buscar la fuente de agua no convencional a los efluentes. Esa alternativa en términos de costos es más conveniente, y por otro lado, desde el punto de vista del nivel cíclico, de la circularidad en el uso del recurso, es todavía más eficiente. Yo les puedo asegurar, desde el punto de vista técnico, que una calidad de efluente reutilizado con las tecnologías correspondientes, o sea que el producto agua que sale de una planta de reuso de efluentes cuando se aplican los procesos correspondientes, tiene mejor calidad y es más segura que cualquier agua embotellada que pueda consumir en cualquier lugar del mundo. Porque las tecnologías múltiple barrera, con un concepto múltiple barrera que se aplican para justamente robustecer esos procesos de reuso, son de primer nivel en todo el mundo. Si yo les digo, por ejemplo, que en Estados Unidos, en Singapur, en Australia y en otros lugares del mundo, pero estos son los principales,
El efluente que hoy volcamos acá al Río de la Plata, por ejemplo, desde nuestras plantas de tratamiento cloacal, al lado de la planta de tratamiento cloacal hay una planta de reutilización de agua. Y una planta de reutilización de agua que lo que hace es inyecta el agua reutilizada no a la industria, no recarga un acuífero, lo inyecta a la línea de agua potable. Ustedes, quienes no conozcan del tema, podrán sorprenderse. La sociedad se sorprende, digamos, y no quiero decir gratamente, porque es hasta raro. Señores, yo no quiero tomar efluente, eso dejémoslo, pero para nosotros no. Bueno, cuando uno analiza las métricas históricas de que arrancaron estas plantas de reutilización a la fecha y la calidad de cada uno de esos puntos de tratamiento del agua producida, insisto con esto, los resultados analíticos son clarísimos. Esas calidades de agua son superiores al mayor porcentaje de las aguas embotelladas que consumen. Tomamos cualquier agua embotellada que consumimos en el mundo y tenemos microplásticos. Están ahí, con certeza están ahí. Están ahí porque los procesos de potabilización y de producción en muchos casos no los abaten. Tomamos, y busquen, a quienes les interese, busquen en internet, hay un montón de información de estudios científicos de organismos competentes que así lo establecen. Tomen las 10 primeras marcas de cerveza del mundo, analizan, encuentran glifosato, traza de glifosato, picogramos de glifosato. Esto es así, tomamos cualquier río del mundo, encontramos picogramos de cualquier especie farmacéutica que la comunidad mundial utiliza. Esto es una situación que hoy tenemos y es la foto actual sobre la cual tenemos que trabajar. Y esto no quiere decir, no, bueno, los productos farmacéuticos son malos, los productos de limpieza son malos, todo lo contrario, porque la implementación de productos farmacéuticos, productos de limpieza y prácticas de gerenciamiento hídrico rigurosas, lo que le permitieron a la sociedad de los últimos 200 años es multiplicar por 3 la expectativa de vida de los habitantes sobre la Tierra. O sea, hoy somos 3 veces más longevos que hace 200 años, justamente gracias a que hemos aplicado los productos correspondientes, las prácticas de gerenciamiento de recursos hídricos correspondientes. Sin embargo, ahora tenemos un desafío por delante. Bueno, ya nos estamos empezando a dar cuenta de cuál es el impacto que esos productos han generado y tenemos que empezar a revertirlo. Y esto no quiere decir, no, bueno, a partir de ahora vamos a dejar de usar los productos. No, bueno, tenemos un desafío por delante, reformulémoslos, trabajemos con ingenierías nuevas de estos productos, con matrices nuevas, con formulaciones nuevas que cumplan los mismos objetivos, pero minimizando el impacto que genera. La industria de agua trabaja muchísimo en esta línea. Hagamos que los productos sean más concentrados, disminuyamos la huella de carbono asociada al transporte, tratemos de limitar la concentración de fósforo en nuestros productos para evitar la eutrofización de los medios. Tratemos de minimizar también los empaques para disminuir el volumen de plástico que volcamos sobre el medio ambiente. Ahora, y acá teníamos otro slide con esto, pero me voy a detener un minuto más porque es algo que me parece que está bueno poner como contrapunto. Existe en el común denominador de las personas y particularmente en algún momento pensaba de leer artículos y asistir a seminarios. Bueno, el plástico es el gran enemigo de la humanidad. Tenemos plástico por todos lados, hay microplásticos en el agua, hay microplásticos en Antártida. ¿Cómo puede ser que en la Antártida haya microplásticos si no hay actividad urbana prácticamente? Hoy los microplásticos viajan en el aire. Ahora, la responsabilidad es del material, es de quien produce el material. Bueno ni malo el plástico. ¿Quién lo usa? Exactamente. Es de qué uso le estamos dando. El 50% de las 350 millones de toneladas anuales que produce el planeta de plástico tienen un solo uso. Es decir, lo usamos una vez, lo tiramos. Cuando uno lo analiza en casa, ¿cuántas veces vamos al supermercado, tomamos un envase, sacamos lo que está dentro, tacho de basura, pero al tachito verde, el que recicla? Hay mucho para avanzar con esto, pero la industria, particularmente el tratamiento de agua, que es donde Aladir se mueve, está trabajando activamente en cada una de estas cuestiones. Muchos sistemas de filtración, la industria de agua utiliza filtración plástico. La compañía que represento, vuelca, o sea, pone en el mercado productos plásticos, filtros. Ahora, esto no quiere decir que los productos plásticos son malos. Ahora, encontremos la forma de reutilizar tantas veces como sea posible esos plásticos. Limpiémoslos tantas veces como sea posible. Reduzcamos el volumen de nuestros envases justamente a través de formulaciones de productos más concentrados. Encontremos cada una de las estrategias que podamos en nuestros procesos conocidos y convencionales para hacer justamente o para transitar este camino hacia
hacia un futuro más sustentable. Y con esto por ahí de mi parte yo cierro porque si no, y además viernes a esta hora yo les agradezco estar acá sentados, la verdad que el aplauso va a ser para ustedes. Unos genios. Pero y además después vengo yo a hablar, que no, también ni me hablar. gusta Bueno, hablar. pues yo por lo menos estuve antes, cosas que se separan, es culpa tuya. No, en el 2010 las Naciones Unidas establecieron algo que fue fundamental. Dijeron, señores, a partir de ahora el acceso a agua potable es un derecho universal. Es un derecho humano tener acceso a agua potable en los hogares para las personas. No es más una buena práctica, un buen servicio, es un derecho humano. Ahora bien, el desafío que hay por delante para que eso sea replicable en todo el territorio, en todos los territorios del planeta, es inmenso, inmenso. Cada cosita que podamos hacer, por pequeña que parezca, que nos acerque a tener un gerenciamiento del recurso hídrico más sostenible, es bienvenido. Y esto sí ya es lo último. Pero desde el punto de vista de las compañías privadas, esto es solamente posible si se enmarca dentro de modelos de negocio que sean sostenibles. Y cuando hablamos de modelos de negocio no es mala palabra. Las inversiones asociadas a la provisión de servicios de agua potable y de servicios de saneamiento seguro tienen que estar enmarcadas bajo modelo de negocio seguro. Si eso no ocurre, las inversiones nunca llegan, y no es que algo que ocurre en Argentina, esto pasa en todo el mundo. Si las inversiones no llegan, si esas inversiones no son rentables, no hay motor que traccione por el cumplimiento de ese recurso y por el cumplimiento de ese derecho humano. Luego, los estados deberán y deben y aplican implementar las prácticas necesarias para que quienes puedan pagar sus tarifas lo hagan y quienes no puedan estén subsidiadas, y eso es absolutamente correcto. Ahora, todos tenemos que tener absolutamente presente que poner 1 litro de agua potable en una canilla en cada una de vuestras casas tiene un costo, y ese costo va a ser progresivamente más alto, y alguien lo tiene que cubrir, y no es un costo despreciable, independientemente de la fuente de agua que estemos potabilizando o del mecanismo de tratamiento de efluentes que estemos aplicando. La sociedad tiene que, entre todos tenemos que terminar de asimilar esto. El recurso hídrico es tan importante, no solo para la vida, sino para el desarrollo económico de cualquier región, que tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance para hacer un gerenciamiento adecuado. Pero por otro lado, si algún día nos toca pagar una factura de agua un poco más costosa, no nos tiene que sorprender. Hemos sido Sudamérica, Argentina, en un gran porcentaje de su territorio, Brasil, Paraguay, Uruguay, han sido favorecidos por alguien porque teniendo el 10% de la población mundial reciben el 30% de las lluvias del planeta. El recurso hídrico de estos lados del mundo y sobre todo de la costa este está mucho más disponible, por eso esto nos cuesta más asimilarlo. Ahora vayan a Israel y encuentren que el 100% del agua que se consume es agua desalinizada. Y que no solo eso, sino que el 100% del agua desalinizada que se consume se reutiliza. Se reutiliza para irrigación, se reutiliza para fines industriales, se reutiliza para reuso indirecto que implica la recarga de los acuíferos. Generar un escenario donde este concepto de water positive sea posible es el desafío que tenemos por delante, y estamos convencidos de que estas charlas, esta divulgación nos ayuda a concientizar, a eficientizar estos procesos y acercarle tanto a las sociedades como también a las industrias las herramientas suficientes como para poder trazar sus metas internas, trazar sus indicadores de gestión, para incorporar estos indicadores de gestión de huella hídrica y empezar a encontrar los mecanismos para cumplirlos. Los indicadores están ahí para cumplirse. Lo que decíamos hoy, ¿no? Que empiece a ser cuidar el ambiente más rentable que no cuidarlo, ¿no? Que aquel que no lo cuida tenga sanciones y aquel que realmente trabaja en una matriz sustentable empiece a tener estos beneficios. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos dado este panorama hacia lo que es el cuidado y la huella hídrica, ¿no? Un tema que por ahí no se escucha tanto. No, bueno, gracias a ustedes, gracias de nuevo. Están acá sentados viernes a esta hora, de verdad que les agradecemos. En nombre de Aladir estamos a disposición. Quienes quieran visitar el sitio, Aladir es una organización
sin fines de lucro. Googleenos, entren ahí y cualquier cosa a disposición. Bueno, y ahora los invito a quedarse unos minutitos más. Voy a contarles algunas cositas que tienen que ver con la sustentabilidad y con en qué panorama estamos hoy inmersos en esta crisis climática. Va a ser muy interesante, espérenme unos minutitos que preparo la presentación y les cuento cómo nos está afectando económicamente, socialmente y cuál es el riesgo a futuro de esta acción antrópica que estamos ejerciendo todos los días, de esta presión antrópica que estamos ejerciendo todos los días. Muchas gracias por la paciencia. Tuvimos un pequeño problemita de delay. ¿Cuáles son los riesgos y por qué es tan importante empezar a pensar y escuchar esto que venimos hablando en todos los paneles, ¿no? El tema de la sustentabilidad. Muchos tienen áreas externas, ¿no? O empiezan a hablar algo en la sección de marketing. Y la verdad es que la sustentabilidad tiene que ser todo en la empresa, ¿sí? Y como decían hoy, no tiene que ser algo que se va a poner de un día para el otro. Es algo que se va haciendo, ¿no? Es un camino que se va recorriendo. El ser humano modifica el medio ambiente, pero el medio ambiente también nos modifica a nosotros. Y esa es la parte que no estamos entendiendo como sociedad. ¿Qué nos está pasando como seres humanos? Producimos, comemos, hacemos. Las urbes tienen un metabolismo urbano, ¿sí? Algo que entra dentro de la ciudad, se procesa y libera cosas, o larga cosas, o saca cosas. Es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo todos los días, pero a escala mega, a escalas grandes. Y no estamos siendo muy conscientes desde dónde viene lo que entra ni a dónde va lo que sale. ¿Sí? No somos conscientes ni siquiera del residuo que tiramos. ¿Cuántos realmente miden la cantidad de bolsas que sacan de basura a la calle todos los días? Y es una forma, digamos, de no hacernos cargo de todos estos cambios que tenemos que hacer. Y las empresas también tienen que estar a esta orden del día. Y como decíamos hoy, las empresas tienen la gran oportunidad de ser estos héroes anónimos que transforman la sociedad en sociedades más sanas. Los gobiernos ya demostraron que no tienen la capacidad operativa y no tienen la capacidad de transformación al nivel o a la rapidez que necesitamos como sociedad. ¿Y por qué rapidez? Porque 2030 es un punto bisagra, es un punto de inflexión, ¿sí? Y esto también tiene que ver con algo que pasa en nuestro cerebro. ¿Por qué no entendemos y por qué no hacemos estos cambios rápidos? Porque nuestro cerebro está concebido. A ver, nosotros como seres humanos evolucionamos muy rápido técnicamente. Tenemos muchas tecnologías a disposición, somos muy rápidos e inteligentes, pero nuestro cerebro, nuestro cuerpo, no llegó a adaptarse a la misma velocidad. Nuestro cerebro sigue funcionando como ese cerebro cuasi neandertal, ¿sí? Y tiene que ver con eso, con la conciencia que tenemos del riesgo. Nosotros, como seres humanos, percibimos el riesgo en lo inmediato y en el alrededor, ¿sí? Fíjense cómo identifica, ¿no? Tenemos la precisión para reaccionar al momento. Viene un animal que me pone en peligro, yo reacciono. Se me cae algo del techo, yo reacciono. Paso por al lado de una persona que se está ahogando y voy y la salvo. Pero el cambio climático, la crisis climática, es otra realidad en la que estamos inmersos. Y como es tan grande y como no la tenemos al lado pegada, como no vemos el que se está muriendo al lado nuestro, no la creemos rápida. Creemos que es algo que van a ser las generaciones que vienen. Y la verdad es que no son las generaciones que vienen. Nos pasamos la vida pagando buenos colegios, educando a nuestros hijos y no les dejamos recursos para que puedan desarrollar su vida. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Esto es un esquema, ahora se habla desde la economía lineal a la economía circular. Y se piensa que la economía circular es un circulito, que donde todo ingresa y cierra el círculo. Y en realidad es un poco más complejo, porque son procesos en los que tenemos que empezar a entrar e integrar todo lo que hacemos a diario, ¿sí? Fíjense que este esquema, y está simplificado, es bastante complejo, ¿no?
de cómo tiene que empezar a ser la economía circular. Y en esto es como decíamos hoy, las empresas tienen un gran desafío, porque tienen que transformar las matrices, la matriz de producción, la matriz de elaboración, la matriz de compra. En la compra está el kit de la cuestión de muchos de los procesos posteriores, ¿sí? Ahí donde uno va a hacer esa compra, ya está comprando el residuo que va a tirar, ya está comprando la huella de carbono que va a generar, ya está comprando muchas de las cosas que después va a tener que mitigar. Por eso en la compra es fundamental y en los modelos de negocios también van a empezar a tener que haber transformaciones. Porque la verdad es que por más que nos resistamos, como hoy decía Juan Pablo, los recursos son finitos y en algún momento se van a poner insostenibles, se van a poner caros y ahí vamos a tener que cambiar o cambiar. Ya en la industria de la logística se ha cambiado mucho, hoy estábamos hablando justamente de eso con Alejandro, se ha cambiado porque está la necesidad. Fíjense cómo cambió también la matriz cuando se empezaron a sacar los incentivos que habían en todos los impuestos que pagamos nosotros, perdón, los impuestos no, en los servicios que pagamos nosotros, ¿sí? Se empezaron a sacar todo el financiamiento que había y la gente empezó a cuidar un poco más ese recurso. Tenemos que empezar a dejar de ser tan infantiles socialmente y esperar a que el gobierno cambie la matriz para que yo pueda cambiar las cosas y empezar a hacerlos por un compromiso con nosotros mismos y con nuestra calidad de vida también. Los indicadores, digamos, que podemos ver hoy en 2021, 2022 y que vamos a ver cada vez más frecuentemente de que esto del riesgo climático es una realidad. Bueno, como decíamos hoy, el tema de los microplásticos. Los microplásticos hoy ya se están encontrando hasta en las placentas de las madres. ¿Cómo nos afecta esto a la salud? Sabemos que el plástico tiene bifenol A y un montón de disruptores endocrinos, ¿sí? ¿Cómo esta acumulación? Ya Greenpeace hace 2 años atrás hizo un informe donde constató que tomamos 5 gramos de microplásticos todas las semanas. Todos nosotros, o sea, no es allá en África o en Nueva Zelanda, acá en Argentina. 5 gramos, una tarjeta de crédito por semana nos estamos tomando. Pero seguimos consumiendo botellitas de plástico de un solo uso, seguimos consumiendo packaging de un solo uso, seguimos produciéndolo, porque estamos en ese sistema. En algún momento hay que romper. Y como habían demostrado las empresas que estuvieron en los paneles anteriores, se pueden hacer cambios, no son rápidos, no tienen que ser radicales, no tiene que ser un giro de timón, tienen que ser paulatinos, tienen que ser desarrollos dentro de la empresa. Bueno, el estrés hídrico, como ya hablamos con Juan Pablo, y el tema de los residuos es otro de los indicadores. El año pasado, ¿saben la cantidad de residuos que se tiró en el planeta? ¿Alguno tiene una idea? Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros de diámetro, ¿no? Más o menos. Bueno, el tamaño de la ciudad de Buenos Aires por 8 pisos de altura. Eso fue lo que se tiró en el mundo. Realmente es muy complejo gestionar tanta cantidad de residuos. Tenemos que ser conscientes que esto de comprar, tirar, no funciona más. No solo porque no sabemos qué hacer con los residuos, o sí sabemos pero no lo hacemos, porque pongamos las cosas de frente. El gran porcentaje de esas 2.100 millones de toneladas de residuos que se tiraron, un gran porcentaje llegó al océano, o sea, no lo estamos gestionando correctamente. Pero eso está haciendo que nuestra vida pierda calidad de vida. ¿Qué vida queremos seguir? ¿A dónde queremos ir? Estos son los puntos de no retorno. ¿Cómo vamos a hacer que nuestra empresa sea rentable? ¿Cómo vamos a proyectar a 400 años, como decía hoy Cecilia, si no vamos a tener planeta donde hacerlo? Los puntos de no retorno son 9 puntos que, digamos, los científicos del IPCC marcan como fundamentales, que son esa barrera que si se rompe de ahí no volvemos más. La mayoría son glaciares y son espacios bastante prístinos, ¿sí? Que en donde, por ejemplo, se empiezan a derretir los glaciares. ¿Saben por qué es importante tener los glaciares?
uno es recurso hídrico, pero cumplen una función de enfriamiento. Y no es porque sean fríos, es porque son blancos y reflejan la luz del sol, ¿sí? Y eso hace que esos rayos del sol que entran por la atmósfera no se fijen en la Tierra. Entonces liberan parte del calor hacia afuera, hacia el exterior. Lo que hacen es enfriar la Tierra. Si esos glaciares se derriten, ese espacio blanco va a desaparecer y va a empezar a ser tierra. Por lo tanto, cada vez va a tomar más calor y no va a haber zona de refracción. Por lo tanto, cada vez vamos a tener más calor en la Tierra. Y lo más loco de todo es que en ese hielo también hay dióxido de carbono. O sea, se derriten los hielos, se libera más dióxido de carbono y eso hace que cada vez se caliente más la Tierra y entra en un círculo vicioso del que no se puede salir. Al haber más calor, cambian todos los sistemas climáticos. ¿Sí? Que eso es el cambio climático. El cambio climático es un proceso natural, que lo que está haciendo el ser humano es acelerarlo, ¿sí? Por eso cada vez tenemos más tormentas, más huracanes, más sequía, más intensidad en cada evento climático. Fíjense, en 2020 la crisis climática nos salió al mundo 140.900 millones de dólares. Ya no está haciendo buen negocio. Todo ese impacto que generamos a diario nos está costando carísimo. El problema es que no lo vemos en el riesgo que decíamos hoy, no lo vemos a nuestro alrededor, pero en lo masivo está. Y tenemos que empezar a operar individualmente para ese cambio que tenemos que hacer todos. Otro de los indicadores que la OIT está llamando mucho, ¿sí?, a las empresas es que si sigue el calentamiento global, va a afectar, ¿sí?, al cuerpo humano. Calculan que va a haber 80 millones de pérdida de trabajo en 2030 si sigue el aumento de temperatura como viene. Va a haber muchas personas que se van a enfermar más porque ese aumento de temperatura afecta a nuestro cuerpo, como está afectando la biodiversidad. Y no lo vemos. Esto es más o menos como cuando tenemos fiebre. A mí siempre me dicen en las charlas, bueno, 1 grado, 2 grados más. Si en verano me hace 50 grados y en invierno me hace 2 grados bajo cero, ¿qué va a ser 2 grados más en el planeta? Es lo mismo que nos pasa con la fiebre a nosotros. Tenemos 37 grados, bien, 38 estamos medio caídos, 39 estamos medio al horno, 40 estamos para atrás. Y ahora estamos en un 38 en el planeta, ¿sí? Si seguimos subiendo, vamos a llegar a un punto de no retorno, porque estamos perdiendo especies, porque estos espacios naturales son los que filtran nuestra agua, son los que filtran nuestro aire, son los que nos dan la comida, ¿sí? Por más que nosotros la produzcamos, necesitamos el suelo, necesitamos las lluvias, necesitamos de todos esos espacios naturales para poder seguir viviendo. Y no los estamos cuidando como debemos. No estamos entendiendo que eso es nuestro futuro y nuestro presente también. Y ese es el cambio de mindset que tenemos que hacer. Cada vez que abrimos esa canilla, como decía hoy Juan Pablo, tenemos que entender que no es gratis. Por más que nosotros paguemos el precio de ese agua, hay un costo asociado ambiental que no estamos pagando. Cuando derrochamos electricidad, cuando tiramos un packaging, ese packaging se elaboró, generó gasto de energía, huella de carbono, todo eso para que nos llegue el alimento a casa. Pero ¿para que dure cuánto? ¿5 minutos de uso? ¿Es necesario tanto costo ambiental para eso? ¿No hay reemplazo? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer como consumidores y como empresas. ¿Qué podemos aportar nosotros? Que sea rentable, que sea viable, que sea eso que necesitamos para que nuestro negocio sí se desarrolle. Pero cambiemos a eso que realmente también no afecte el planeta. Tenemos que encontrar la armonía, ¿sí?, en los procesos naturales. Esto es un mapa oficial
de cómo va a afectar, digamos, el calentamiento global en la Argentina a los distintos puntos del país. No sé si ustedes lo habían visto. Esto es de 2017, ya es casi viejo, les diría. Pero sin embargo no se ha cambiado el esquema. Lamentablemente seguimos en el mismo esquema. Y como es multifactorial todo lo que pasa, porque no es en un solo sentido, es agua, aire, es todo un ecosistema, como decíamos hoy al principio del panel. Somos todos individuos dentro de este ecosistema. Nosotros nos cortamos solos en algún momento y tenemos que entender que lo necesitamos. Hace 2 semanas atrás le hice una nota a Laura Rocha, periodista de Infobae, y hablábamos justamente de la ironía, ¿no? De las cosas que pasan y que suceden. No sé si alguno vio Don't Look Up, la película. Muy bien. Habla sobre la idiotez humana, básicamente, o la estupidez humana. Y es muy interesante, ¿no? Porque justamente decía Laura, ¿no? A colación de esta película. Vos imaginate que hay gente que hoy se está haciendo un búnker para que cuando la crisis climática azote, se escondan en el búnker. Lo que no entendió esa gente es que cuando salga del búnker, si no queda nada, ellos tampoco van a poder sobrevivir. ¿Cuándo vamos a entender que nos necesitamos todos en este planeta? Porque si no, no funciona. Si ustedes producen algo y no tienen a quién vendérselo, ¿para qué producen? No sirve. O sea, siempre necesitamos de un otro. Empecemos a entender que necesitamos los recursos naturales, necesitamos de ese planeta. Si no, ¿para qué? ¿No? Empezar a preguntarnos sinceramente estas cosas y empezar a incorporarlas en nuestras matrices de negocio. Bueno, acá hay algunos indicadores que les puse. 10 de los 15 desastres más destructivos de 2021 costaron más de 1.500 millones de dólares. Hay sequía, hay pérdida de biodiversidad, hay riesgo en la seguridad alimentaria, hay desplazamientos de poblaciones porque se han quedado sin agua, porque los suelos ya no tienen nutrientes, ¿sí? Porque los agotamos con esa agricultura intensiva que no piensa en el más allá, que piensa en la productividad de hoy. Tenemos que cambiar esas matrices económicas. Y bueno, acá les dejo una pequeña reflexión de qué estoy dispuesto a aportar hoy, desde lo individual y también en mi espacio de trabajo. Estas son algunas de las estrategias que, digamos, Naciones Unidas ofrece como alternativas en este cambio, ¿no? De acuerdo a dónde uno está. Y estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no sé si ustedes los conocen, son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible y son un camino, son una forma de empezar a pensar este nuevo esquema social. No es el que tenemos todos que implementar, sino son esas reglas básicas en las que nos podemos apoyar para empezar a hacer estos cambios y empezar a entender que tengo que aliarme, que tengo que juntarme, que tengo que empezar a transformar esa matriz todos los días, porque ese es el camino. Y sobre todo también estos espacios en donde podemos dialogar, en donde nos podemos encontrar, en donde podemos escuchar otras visiones de estas mismas cosas. Hay que cambiar los paradigmas. Estamos en una crisis climática, en una crisis social, en una crisis económica y en una crisis ambiental. O sea, la sociedad así no puede seguir más. Es el momento y tenemos la oportunidad única de ser parte de ese cambio. ¿En qué lugar queremos estar? Bueno, muchas gracias.